Libro de Nehemías, en el capítulo 1, y quiero leerle los versos desde el 1 hasta el 4. Nehemías, capítulo 1, verso desde el 1 hasta el verso número 4. Dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Lean por favor conmigo junto al versículo número 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Palabra de Dios, que la bendiga en nuestros corazones. Les invito a orar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Te ruego, Señor amado, que hables a nuestras vidas ahora a través de ella y trates con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amados, el Dios te guía no es una declaración en el cual nosotros pudiéramos estar soñando sobre una guía invisible que pudiera ocurrir en algo en nuestras vidas. Cuando Dios te guía es porque Dios tiene propósitos contigo, porque Dios no es un Dios que trabaja al azar, Dios no es un Dios que trabaja tirando piedras. Él es un Dios que planifica las cosas de tu vida y Él te ayuda a encontrar su propósito en el plan que Él tiene diseñado para ti. La lectura bíblica que acabamos de leer en esta hora es una de las lecturas más excelentes que tiene que ver con la guianza de Dios sobre un siervo de Dios. Nehemías era el copero de un rey. Había salido de la cautividad, o estaba en la cautividad, y allí Nehemías escuchó una mala noticia de lo que estaba ocurriendo con los que habían escapado de la cautividad de Babilonia y estaban allá metidos en Israel, en Jerusalén. Y él escuchó que había un gran problema con los que quedaban en Jerusalén. El muro estaba destruido y todo estaba en una crisis extremadamente difícil. Y es aquí cuando Nehemías se rompe su corazón y él llora a gritos por aquellos hermanos que habían quedado en Jerusalén. Y dice la palabra que él hizo duelo por algunos días, pero aparte de hacer duelo, dijo: ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amados hermanos, para que uno sepa, o para uno dejarse guiar por Dios, es importante mantener una coinonía, una hermandad muy importante con ese Dios grande y glorioso. Para uno poder saber quién es Dios y cómo Dios tiene, los planes que Dios tiene para tu vida, es muy importante empezar a tener esa relación personal con ese Dios inmenso, glorioso y maravilloso. En esta historia nos encontramos cómo Dios, a través de todo el libro de Nehemías, Él hace algo, Él provoca un milagro grande a través de Nehemías y de la gestión que Él hace en una guianza especial para la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Ahora, lo primero que ocurre para uno poder dejarse guiar por Dios y hacer lo que Dios tiene, se cumple el propósito que Dios tiene para tu vida, es el ayuno y la oración. Tú quieres que Dios te guíe, tú quieres que Dios haga cosas extraordinarias contigo, tú quieres que Dios cumpla el propósito que tienes para tu vida, que los sueños que tú tienes se hagan realidad. Creo que la primera llave que abre todas esas puertas se llama oración y ayuno.
El dolor que había en el corazón de Nehemías, él que lo tenía todo, era el copero del rey, era un hombre de mucha confianza con su rey, era alguien que antes de que el rey tomase el vino, él la probaba, cualquier líquido que tomaba, él era el que tomaba primero, y para que eso sucediese, él tenía que ser alguien de mucha confianza, era alguien muy especial. Quiero decirte que es ahí a ese tipo de gente en el cual Dios confía, en los cuales la gente confía, que Dios manifiesta sobre ellos algo especial, una guía especial. ¿Y qué pasa? Cuando él ayuna, cuando él ora, él se canaliza con el propósito de Dios, no solo para su vida, sino para todos aquellos que habían quedado en Jerusalén, y para un muro que había sido destruido, y toda aquella ciudad estaba vulnerable a los ataques enemigos porque no tenía protección. Y aquí cuando él ora y él clama a Dios, él ayuna, su corazón es roto, él por varios días hace duelo por Jerusalén. Y en esos varios días haciendo duelos por Jerusalén, él empieza a clamar a Dios por su pueblo. Pero él dijo, no solamente voy a clamar a Dios por el pueblo, no me voy a quedar con el dolor que he sentido por la pérdida de lo que mis hermanos están sufriendo allá en Jerusalén. Yo voy a hacer algo más. Y lo que voy a hacer es voy a tratar de tomar la influencia que tengo para echar adelante un plan de poder restaurar los muros de mi ciudad. Amados hermanos, y es aquí exactamente uno de los momentos históricos más lindos, porque el libro de Nehemías es uno de los momentos más lindos de la historia bíblica total. Porque exactamente cuando Dios toma a un hombre que lo tenía todo, pero al tenerlo todo, él quiso cambiar su vida por ir a hacer lo mejor para su pueblo. Y ahí comienza la guía de Dios con un hombre extraordinario. Si usted hace un estudio de Nehemías, versículo por versículo, en capítulo por capítulo, se va a encontrar que en cada uno de ellos Dios está dándole pautas importantes para seguir adelante, para al final lograr reconstruir el muro, que era lo que él deseaba para el pueblo de Dios en Jerusalén, pudiese tener todo. Y yo creo que es un buen libro que después más adelante podemos estar estudiándolo acá en la iglesia. Ahora bien, lo primero que ocurre, amados hermanos, cuando tú quieres que Dios te guíe, que Dios te ayude a tomar esas correctas decisiones, es que tú tienes que tener una relación íntima con el Señor. Estás orando, estás ayudando por lo que tú quieres que Dios, en lo cual los planes que Dios te guíe. Saben, amados hermanos, en esta vida hay muchos caminos. En este proceso de la vida hay muchos senderos que tú puedes andar. Tú puedes andar o desandar. Tú puedes hacer mucho. Pero si tú quieres que sea Dios el que te guíe, necesitas, antes de que tomar cualquier decisión, ir a la presencia del Señor y orar. Y si lo respalda con ayuno, sabes que Dios va a interceder de una manera poderosa en eso que tú estás pidiendo. ¿Cuáles son las cosas que tú anhelas? ¿Cuáles son las cosas que rompen tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que tú deseas que en el cual Dios influya? ¿Dónde están esas necesidades que tú tienes? Para que Dios te guíe en tus decisiones, es necesario que vayas a su presencia antes de cualquier otra cosa. Lo que quería hacer Nehemías era que su rey pudiese darle la posibilidad de enviarlo a Jerusalén para de esa manera restaurar los muros, para de esa manera poder el pueblo tener una forma diferente de vida, ellos pudieran desarrollarse y poder volver a resurgir esa nación que había sido destruida. Ahora bien, después de la oración, ¿saben qué pasa? Dios contesta. Dice la palabra que él, aquí si usted lee el capítulo 1 de Nehemías, no lo vamos a leer ahora, pero él hace un ruego total en la presencia del Señor y le dice el pecado del pueblo, le dice todo lo que ellos habían hecho en contra de Dios, pero él conocía que el Dios al cual él clamaba era un Dios de misericordioso, era un Dios de gracia, era un Dios que perdona. Y él clama al Señor para que lo perdone, pero no solamente para que perdone a su pueblo, sino para que él halle gracia delante del rey, porque él le va a hacer una petición importante al rey. Amados hermanos, y ahí aquí es algo tan, el libro de Nehemías es algo tan claro
porque nosotros, tú y yo también a veces nos encontramos en situaciones así, muy reales, muy claras, en el cual necesitamos que alguien nos ayude a tomar o a hacer algo importante para lograr alcanzar el sueño, para lograr alcanzar el propósito. Por eso es tan claro y tan importante este libro y tan necesario de estudiarlo en la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú clamas al Señor? Cuando tú pides la guía del Señor, cuando tú pides que el Señor intervenga. ¿Saben qué pasa, amados hermanos? Las puertas se abren. Las oraciones son contestadas. Las oportunidades que vienen sobre ti son inesperadas. Cuando tú clamas al Señor y dices, Señor, guíame, Dios hace milagros, hermanos amados. Tú puedes vivir convencido que Dios hace milagros. Dios interviene, Dios pone su parte, Dios establece su reino y Él mueve lo que tenga que mover para que su nombre sea glorificado, pero para que la gente también pueda conocer a ese Dios tan grande y tan poderoso y lo que Él hace. Y cuando Nehemías clama al Señor por esto, el Señor, él va un día y le sirve copa, le está sirviendo al rey el vino. Y el rey le dice, ¿por qué estás triste? Te veo amedrentado, te veo triste, Nehemías, ¿qué está pasando? Y ahí aquí Nehemías, cuando él le cuenta lo que está ocurriendo, con las noticias malas que ha recibido de su pueblo allá en Jerusalén. Y él le dice, él ha recibido, el versículo 8 dice, dice, el rey le dijo, si le place al rey, versículo 7, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda el bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y dice el versículo 8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amados hermanos, cuando tú clamas al Señor por algún asunto, Dios va a mover aún la mano del rey para que esto ocurra. Pero una de las cosas interesantes que me gusta de esta guianza de Dios sobre Nehemías es que él conocía el corazón de Nehemías, de tal manera que en este mismo versículo dice la palabra del Señor que aunque el rey le da la autorización, dice el versículo, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él siempre sabe que el que abre las puertas y el que está guiando sus pasos no es el rey, es Dios a quien él había clamado antes. Saben, mi hermano amado, mi hermana amada, tú tienes planes y propósitos en tu vida. Tú tienes sueños y tú quieres alcanzar cosas importantes. No sé de la magnitud que sean. Pueden ser legales, pueden ser espirituales, pueden ser cosas familiares, pueden ser sueños que estás queriendo tener. Amados hermanos, cuando tú te pones en las manos del Señor, que Él sea el que tome el control de tu vida, que Él sea el que tome el control de tu alma, de tus decisiones, Dios va a mover todo lo que sea necesario. Las puertas y las oportunidades se van a dar. Yo lo he visto en mi vida. Recuerdo, amados hermanos, cuando hace muchos años atrás, yo junto a mi familia nos movimos al centro de Cuba a predicar el evangelio en una ciudad llamada Jatibonico, y allí había un templo que estaba destruido, estaba muy malo. Este es una gloria comparada con lo que pasaba en aquel lugar. Y yo le dije, Señor, nosotros nos tiramos de rodillas, estuvimos orando al Señor, queríamos reconstruir, necesitamos permiso para todo aquello. En Cuba es bien difícil en aquel entonces para reconstruir un templo, y no solamente por lo económico, por los permisos legales, demás y demás. Ahora, en medio de aquello, cuando oramos, clamamos, ayudamos al Señor, tuvimos un año entero orando al Señor, pidiendo al Señor que nos diera la oportunidad de que aquellas puertas se abriesen. Amados hermanos, de algún milagro hubo un milagro, y Dios abrió las puertas y construimos un templo maravilloso, lindísimo, aulas tremendas, un seminario, hicimos cosas grandísimas. El dinero llegaba de distintas partes del mundo, no sabíamos ni cómo llegar. Todavía yo puedo decirte
que Dios fue el que hizo todo aquello. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Él le plugo que así pasase, amados hermanos. Cuando tú oras y clamas al Señor, Dios hace milagros, Dios abre puertas. Recuerden cuando comenzábamos nosotros a plantar esta iglesia acá en Mobile, el lugarcito donde teníamos allá en la iglesia de Tilmas Corner, y clamábamos al Señor: Señor, nosotros queremos que tú intervengas, Señor, ayúdanos a plantar la iglesia, permite que tu obra sea dada. Amados hermanos, me acuerdo que mi hermana Carolina dice: pastor, yo he sentido, que he soñado que nosotros no nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo. Y no pasó no sé ni cuántos meses y exactamente nos estaban regalando este templo para la gloria y la honra del Señor. Como usted mira el edificio que estamos construyendo, reconstruyendo la parte de al lado, y decimos: ¿de qué manera podíamos nosotros, este grupo de cristianos, hacer esto? Claro que no es nosotros, es Dios trabajando a nuestro favor. Y no es nada comparado con lo que Dios tiene, amados hermanos. Cuando tú te pones en las manos del Señor, que sea el Señor el que te guíe, Él va a mover lo que tenga que mover para que esto pueda ocurrir. Dios lo hace, amados hermanos. Dios lo hace. Ya saben lo otro que ocurre en esta historia, es que todas las puertas se abrieron para Nehemías y para el pueblo que estaba en Jerusalén. El rey no solamente dio su carta, el guardabosques dio los materiales, las puertas fueron abiertas. Llegó a Jerusalén, empezó a caminar por Jerusalén, y después de esto, él habló a los líderes que estaban en Jerusalén. Porque esto es lo otro que ocurre, amados hermanos, cuando tú te dejas guiar por el Señor. Cuando Dios te manda en su propósito y te guía en su carrera, hay confirmación de la comunidad de que Dios es el que te ha mandado, de que Dios es el que está contigo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, en el versículo 17 y el versículo 18, dice que después que Nehemías llegó a la ciudad, que los muros estaban caídos, que vio la debacle que estaba allí en toda aquella ciudad, estaba todo destruido. Él de noche empezó a caminar y mirar y observar toda la ciudad. Dice que él se acercó a los varones, a los líderes, a todos los que estaban allí en Jerusalén, y le dijo, versículo 17, Nehemías 2:17, le dijo: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él le dice a los líderes, él le dice a los hermanos, él le dice a sus amigos: miren cómo está todo, hay destrucción total. Él había visto cómo Dios le había abierto la puerta con el rey. Él había visto cómo todo había llegado hasta donde él estaba, pero ahora venía la parte difícil. Ahora venía la reconstrucción. Pero él tenía que llegar a aquellos líderes para decirle: mira dónde estamos, pero podemos cambiar esta situación porque Dios está con nosotros. Dice el versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Amados, cuando Dios está guiando tu vida, tú puedes declarar que desde ayer hasta hoy Dios es el que ha estado guiándote, y la gente lo va a entender. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? Dice el versículo, sigue diciendo el versículo: y dijeron: levantémonos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron su mano para bien. Amados hermanos, ese es exactamente el proceso de ver a un Dios guiándote en momentos como este. Nehemías es el ejemplo vivo de que nosotros, cuando buscamos su rostro, Dios abre las puertas con quien tenga que abrirlas. Los permisos van a llegar. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que la bendición venga sobre tu vida. Él va a tocar las alturas que hagan falta tocar, los recursos que hagan falta, que hacen falta que aparezcan. Dios siempre lo va a hacer, porque cuando Él guía, Él abre, porque Él tiene la llave de todas las puertas. Y aún cuando llegó a Jerusalén
Y los que estaban en Jerusalén, que habían estado tristes, desamparados, muchos años, decenas de años, habían estado ellos en oprobio, ahora se animaron porque vieron que Dios era el que estaba en el asunto. Era Dios que había abierto las puertas en el reino, era Dios que había mandado que las provisiones llegasen, era Dios el que lo estaba motivando a través de Nehemías a reconstruir los muros, y aquí, amados hermanos, se cumplió lo que Dios quiso. Cuando Dios guía, Dios cumple, Dios provee, Dios cambia, Dios hace el milagro, amados hermanos. Pero es necesario que todos estemos de acuerdo para echar adelante lo que hace falta echar adelante. Amados hermanos, Dios te guía. Dios te guía, y como Él te guía, amados hermanos, cuando tú clamas a Dios, Dios hace el milagro. Dios puede hacerlo. Así que, amado hermano, en esta mañana, digamos, Señor, ayúdame a entender cómo es que tú te mueves, de qué manera tú te mueves, para que yo me ponga en el camino correcto de tu guianza, no en mis caprichos, no en mis deseos, no en mis anhelos, sino en el tuyo, en cuando tú quieres obrar como tú quieres hacerlo. Necesitas ayunar y orar, hazlo. Estás pidiendo por algo difícil, ve primero a Dios, porque ese Dios que te escucha en lo secreto, dice Jesucristo mismo, te recompensará en público. Así que déjate guiar por Dios y verás cómo Dios va a hacer todo lo que tú necesitas para que el milagro se dé. Dice la palabra que no mucho tiempo después, 52 días después, el muro fue reconstruido. Las puertas que habían sido quemadas fueron restauradas. Y Dios se glorificó en su pueblo de tal manera, mis hermanos, que llegó nuevamente paz a Jerusalén y se restauró la ciudad, porque un hombre bien lejos decidió dejarse guiar por el Señor. ¿Cuáles son tus planes, tus anhelos, tus propósitos? ¿Están siendo concatenados con el propósito de Dios? ¿Estás en el camino que Dios quiere que tú estés? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? Si es así, prepárate, porque Dios va a abrir las puertas del cielo sobre tu vida. Amén. Dios va a abrir las puertas del cielo sobre tu alma, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y todas las cosas que emprendan serán bendecidas. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta hora. Acuérdate, Dios te guía. Dios te guía. Clama a Él, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Vamos a poner en pie, vamos a orar en esta hora. Señor amado, en esta hora te damos gracias, porque sabemos que de alguna manera en esta mañana tú nos estás diciendo que debemos de reorientar nuestro andar para poder de esta manera, Señor, estar en tu propósito. Porque sabemos que si eres tú el que nos guía, las puertas se abrirán. Por favor, Padre, tú conoces dónde están mis hermanos en esta hora, en qué proceso están. Tú sabes, Señor amado, lo que te están pidiendo. Algunos están ayudando por algo. Tú conoces, Señor, sus corazones. Por favor, Padre, abre las puertas. Toca a quien tenga que tocar. Si es necesario tocar reyes, toca reyes. Si es necesario tocar, Señor amado, gobernadores, toca gobernadores. Si es necesario tocar las autoridades, Señor amado, que tienen que ver con inmigración, toca las autoridades, Señor amado. Pero queremos, Señor, que tu plan sea una realidad y tu propósito se cumpla. Pero por sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado. Bendice a tu iglesia en esta hora y bendícenos en todo el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hemos terminado. La gracia del Señor